Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La grave situación de Cuba obliga a los obispos del país a posponer su visita ad limina en el Vaticano. Y la presidenta encargada de Venezuela asegura que el país hispanoamericano tendrá elecciones libres y justas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV invita a escuchar la palabra de Dios y a ayunar durante la Cuaresma como tiempo de conversión. La Conferencia Episcopal de la India pide la derogación de leyes incompatibles con la libertad religiosa. El nuncio apostólico en España pronuncia la lección magistral en la solemne apertura del año judicial eclesiástico en Valencia. Las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo celebran mañana en el 130 aniversario de su fundación en Astorga. Irán anuncia la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas. El presidente de Estados Unidos revoca una ley que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero. En España, el gobierno estudia penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler. El rey don Felipe llama a recordar a las víctimas de ETA en el acto en memoria del profesor Francisco Tomás y Valiente. Y en deportes, el Atlético de Madrid derrota por 4-0 al Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey de fútbol. Ante la grave situación que vive Cuba, la Conferencia Episcopal de esta nación ha comunicado que han solicitado al Papa León XIV aplazar la visita ad limina al Vaticano prevista para la semana que viene. La Conferencia Episcopal de Cuba ha indicado que ante el agravamiento de la situación socioeconómica del país, que genera tanta inestabilidad e incertidumbre, los obispos han pedido al Papa que aplace esta visita. Al mismo tiempo, los prelados han renovado su afecto y comunión con el sucesor de Pedro y han asegurado que siguen orando por su patria. La prolongada crisis económica y social de Cuba se ha agudizado en los últimos días, sobre todo después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara la imposición de aranceles para los países que enviaran petróleo al país caribeño como una forma de presionar al régimen comunista. Ante ello, el gobierno cubano ha establecido más restricciones de las que ya afronta la población. El domingo pasado, el régimen informó de que ya no contaba con combustible para los aviones comerciales. Mientras tanto, la Iglesia continúa en oración por esta nación hermana en comunión con el Santo Padre, que hace unos días pidió a la Virgen de la Caridad del Cobre que asista y proteja a todos sus hijos de esta amada tierra. Cambiamos de asunto. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que el país hispanoamericano celebrará elecciones libres y justas, si bien no ha apuntado a una posible fecha para su convocatoria. Así se ha manifestado días después de que su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, haya descartado comicios a corto plazo, alegando que primero se debe lograr la estabilización de Venezuela. En una entrevista en la cadena de televisión estadounidense NBC, la dirigente venezolana ha subrayado que la convocatoria electoral está establecida en la Constitución. Por otra parte, preguntada por un eventual regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, Delcy Rodríguez ha señalado que no es algo que le incumba. Por último, la presidenta encargada de Venezuela ha vuelto a defender que Nicolás Maduro es el presidente legítimo venezolano, a pesar de que se encuentra fuera del país. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha publicado su mensaje para esta Cuaresma con el título Escuchar y ayunar, la Cuaresma como tiempo de conversión. En él recuerda que este es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse
entre las inquietudes y distracciones cotidianas. El Santo Padre explica que todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. En este sentido, apunta que el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Para este camino, su santidad destaca la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha. El obispo de Roma precisa que esta disposición interior de receptividad significa dejarnos instruir hoy por Dios para escuchar como Él, hasta reconocer que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente a la Iglesia. Otro de los puntos que centran el mensaje del Santo Padre es el ayuno. Sobre esta práctica, el pontífice señala que dispone la acogida de la palabra de Dios. El Papa León XIV asevera que el ayuno, entendido en este sentido, nos permite no solo disciplinar el deseo, purificarlo y hacerlo más libre, sino también expandirlo, de modo que se dirija a Dios y se oriente hacia el bien. Y para evitar la tentación de enorgullecer el corazón, el sucesor de Pedro subraya que el ayuno debe vivirse con fe y humildad. A su vez, el obispo de Roma realiza una invitación a una forma de abstinencia concreta, la de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. De este modo insta a desarmar el lenguaje renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse y a las calumnias. En cambio, aconseja aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad, y asegura que entonces muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Además, el Santo Padre reflexiona sobre la dimensión comunitaria de la Cuaresma. Resalta la importancia de realizar en este tiempo un camino compartido en el que la escucha de la palabra de Dios, así como el clamor de los pobres y de la tierra, se convierta en forma de vida común y el ayuno sostenga un arrepentimiento real, contribuyendo a edificar la civilización del amor. Por otro lado, les informamos de que el Papa León XIV se reunió ayer en el Vaticano con el arzobispo de Kiev y primado de la Iglesia greco-católica ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk. Durante el encuentro se prestó especial atención a la vida actual de la Iglesia greco-católica ucraniana y a la dimensión global de su servicio. Su beatitud Shevchuk informó al Santo Padre sobre varias iniciativas de la Iglesia greco-católica ucraniana para colaborar con la sociedad civil y la comunidad internacional. También presentó las listas de prisioneros recibidas directamente de las familias de los presos y desaparecidos. Finalmente, agradeció nuevamente al Papa la misión de salvar vidas humanas en la que la Santa Sede ha participado sistemáticamente desde el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania. Al finalizar la audiencia, el arzobispo de Kiev renovó su invitación al pontífice para visitar Ucrania. Como obsequio le entregó una escultura del artista y cardiólogo italiano Luciano Capriotti, titulada La Paloma de la Paz en tiempos de guerra. Esta obra representa una frágil paloma que aún sobrevive tras ser alcanzada por un misil ruso lanzado sobre Kharkov. Refiriéndose a esta escultura, su beatitud comentó que es un hermoso símbolo de la Ucrania contemporánea, herida pero viva. Antes de despedirse, el arzobispo de Kiev pidió la bendición del Santo Padre para el pueblo ucraniano. Por su parte, el Papa León XIV le aseguró sus constantes oraciones por Ucrania. Continuamos en el Vaticano. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, y el superior general de la Fraternidad Sacerdotal, San Pío X, el padre Davide Pagliarini, se reunieron ayer en el Palacio del Santo Oficio con el beneplácito del Papa León XIV. De acuerdo con el cardenal Fernández, este encuentro se mantuvo en un clima cordial y sincero. Tras este encuentro, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado un comunicado en el que expresa que tras haber aclarado algunos puntos presentados por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en diversas cartas, la Santa Sede ha propuesto un recorrido de diálogo específicamente teológico, relativo a temas que aún no han recibido una suficiente precisión. Según el cardenal Fernández, este recorrido tendría como objetivo evidenciar en los temas debatidos los mínimos necesarios para la plena comunión de la Iglesia Católica y, por consiguiente, para delinear un estatuto canónico de la fraternidad junto a otros aspectos que requieren una mayor profundización.
Asimismo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe señala que se ha reiterado por parte de la Santa Sede que la ordenación de obispos y mandato del Santo Padre implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial, es decir, un cisma. Por lo tanto, sostiene este dicasterio, la posibilidad de desarrollar este diálogo presupone que la fraternidad suspenda la decisión de las ordenaciones episcopales anunciadas. Por su parte, el superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X presentará la propuesta a su consejo y dará su respuesta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En caso de una respuesta positiva, se establecerán de común acuerdo los pasos, etapas y procedimientos a seguir. Finalmente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha pedido a toda la Iglesia que acompañe este camino, especialmente en los próximos tiempos, con la oración al Espíritu Santo, subrayando que Él es el principal artífice de la verdadera comunión eclesial querida por Cristo. Y nos desplazamos ahora hasta la India. La Conferencia Episcopal de este país ha pedido la derogación de leyes incompatibles con la libertad religiosa. Así lo ha expresado en una declaración emitida al término de la asamblea que han mantenido los obispos de este país en Bengaluru. Los prelados denuncian que muchas personas inocentes están siendo encarceladas por acusaciones infundadas de conversiones religiosas forzadas, por lo que se requieren medidas decisivas. En este contexto, recuerdan que la Constitución garantiza que todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y a profesar, practicar y propagar libremente su religión. Entre otros aspectos, los obispos de la India destacan la negación de derechos a los cristianos Dalit, que han continuado durante décadas como una forma indirecta de discriminación, a pesar de los numerosos reclamos de igualdad y justicia. En este contexto, la Conferencia Episcopal de la India apunta que es importante defender la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su casta, credo e idioma. Por ello, han instado al Gobierno a garantizar que a ningún ciudadano se le nieguen los derechos fundamentales de igualdad y libertad. Durante la asamblea, los obispos de la India han elegido al cardenal Anthony Pulla, arzobispo de Hyderabad, como presidente de la Conferencia Episcopal de esta nación. Se trata del primer cardenal Dalit. Ante su nombramiento, el purpurado ha comentado que en una época marcada por la división, violencia y crecientes tensiones sociales, la Iglesia está llamada a ser signo de reconciliación, diálogo y esperanza. Noticias de la Iglesia en España. En la Archidiócesis de Valencia, el nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Piopo, ha pronunciado la lección magistral en el solemne acto de apertura del año judicial. Este acto ha estado presidido por su arzobispo, Monseñor Enrique Benavent, juez de primera instancia del Arzobispado de Valencia y de segunda instancia de las diócesis sufragáneas de la provincia valentina. El evento se ha celebrado en el Centro Cultural La Beneficencia. Ha contado con la presencia de los obispos titulares de todas las diócesis de la provincia eclesiástica, obispos eméritos y autoridades civiles. El acto ha comenzado con la lectura de la memoria del año 2025 del Tribunal Eclesiástico de Valencia. Posteriormente, el nuncio apostólico en España ha pronunciado la lección magistral. Ha versado sobre el derecho canónico y misión reconciliadora de la Iglesia y unas breves consideraciones sobre los procesos y el derecho penal. Más noticias. Las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo celebran mañana el 130 aniversario de su fundación en Astorga. En esta ciudad nació la congregación en 1896 bajo la inspiración de la venerable Teresa Rodón Asencio. Desde allí han llevado su carisma hasta Perú y Kenia, siguiendo el espíritu de San Francisco de Asís y la protección de la Virgen del Buen Consejo. Con esta ocasión, mañana tendrá lugar una Eucaristía solemne en la Santa Apostólica Iglesia Catedral de Astorga a las 6 de la tarde. Estará presidida por el administrador diocesano, el padre Francisco Javier Gay Alcaín. Participarán religiosas, laicos, colaboradores, familiares y amigos de la congregación. Tras la celebración litúrgica, se ofrecerá una convivencia en el seminario. Previamente tendrá lugar una obra de teatro en la Casa de San Francisco, en la residencia y centro de mayores que la congregación mantiene en la ciudad, como parte de los actos conmemorativos de este aniversario. 130 años después de su fundación, las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo continúan su misión de acompañar y servir a las personas, especialmente a los más vulnerables, mediante acciones educativas, asistenciales y pastorales, extendiendo su presencia más allá de España gracias a la colaboración de laicos y
y voluntarios. Y en el marco de la Semana del Matrimonio que estamos celebrando en torno a la fiesta de San Valentín, que tendrá lugar mañana, las diócesis españolas han organizado diversas actividades. Entre ellas, la Archidiócesis de Pamplona y Tudela ha compartido los actos que desde la Delegación de Familia y Vida están promoviendo. Hoy a las 8 de la tarde en la iglesia de San Ignacio de Pamplona habrá adoración para matrimonios organizado por Proyecto de Amor Conyugal. A esa misma hora en la parroquia de San Pedro de Mutilva se ofrecerá el concierto Oración Dos Corazones en Sintonía con Dios con la participación del coro Maset. Mañana será la jornada de renovación matrimonial en el seminario de Pamplona. El momento central será la Santa Misa con la renovación de las promesas matrimoniales que se celebrarán a las 6 de la tarde. Finalmente, el domingo, en la misa mayor de todas las parroquias de la diócesis habrá renovación de las promesas matrimoniales numerosos matrimonios de Navarra. Información internacional. Las autoridades de Irán han anunciado hoy la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas contra la crisis económica que se saldaron con miles de muertos, entre denuncias de Teherán sobre la presencia de terroristas infiltrados y las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por la dura represión. Así lo ha señalado el portavoz del gobierno iraní, Fatem Mojaherani, quien ha dicho que este organismo está recopilando pruebas y escuchando testimonios. En declaraciones a la agencia iraní de noticias ISNA, Mojaherani ha afirmado que el informe final será publicado una vez se complete el proceso para que el público esté informado y se puedan iniciar acciones legales. Apenas unas horas antes, las autoridades habían liberado a 2 destacados políticos reformistas detenidos esta semana al hilo de las protestas. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado una legislación aprobada durante el mandato del expresidente Barack Obama que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero. A su juicio, la medida ha causado graves daños a la industria del automóvil y ha elevado enormemente los precios para los consumidores. La legislación determinaba que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros 3 gases de efecto invernadero ponían en peligro la seguridad pública, lo que permitía al gobierno federal imponer restricciones y regulaciones climáticas, especialmente en el sector automovilístico, las refinerías o las fábricas. La administración Trump abandonó el Acuerdo de París y aprobó una serie de medidas para incentivar la producción del petróleo, gas natural, uranio y carbón. Washington también busca retirarse de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Más temas. La Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo ha confirmado que el presidente de transición sirio, Ahmed al-Shara, y 2 de los ministros de su gabinete han sido objetivo de varios intentos de asesinato por parte del grupo yihadista Brigada de los Partidarios Suníes. Según el portavoz del organismo, Lawrence Gerard, la organización terrorista está formada por entre 5 y 12 células descentralizadas y tiene como objetivo a las minorías étnicas y religiosas del país. De hecho, el grupo yihadista está detrás del atentado suicida perpetrado en junio del año pasado contra una iglesia en la capital del país, Damasco, un suceso que se saldó con cerca de 30 muertos y más de 60 heridos. En otro orden de cosas, la Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado un proyecto de ley a propuesta del Ejecutivo de Javier Milei para reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años, de modo que el texto legislativo pasará ahora al Senado para su votación. La iniciativa, que ha salido adelante con 149 apoyos y 100 votos en contra, cambiaría un sistema vigente en Argentina desde el año 1980, de modo que, de seguir la aprobación definitiva, dejaría de ser el país con la edad de responsabilidad penal más alta de todo el continente sudamericano. El gobierno de Milei ha conseguido el respaldo de 2/3 de la Cámara tras modificar un texto que inicialmente proponía rebajar la edad mínima para ser imputado a los 13 años y estipulaba una pena máxima de 20 años de cárcel frente a los 15 del documento ahora aprobado. Les hablamos ahora del gobierno de Argelia, que ha anunciado la normalización de relaciones bilaterales con Níger y el retorno de los embajadores a sus respectivos puestos tras las tensiones desatadas en abril de 2025 a causa del derribo de un dron maliense
que provocó una respuesta en bloque de los países de la Alianza de Estados del Sahel, como son Malí, Níger y Burkina Faso. El Ministerio de Exteriores argelino ha indicado en un comunicado en redes sociales que el presidente del país, Abdelhamid Tebboune, ha dado instrucciones para la vuelta a Niamey, con efecto inmediato, del embajador de Argelia acreditado en Níger. La medida pretende favorecer el relanzamiento del diálogo político bilateral al más alto nivel y la materialización de proyectos estratégicos en beneficio de la integración regional y continental. Las muestras de acercamiento entre Argelia y Níger se han multiplicado durante las últimas semanas, incluida una invitación extendida por Tebboune al jefe de la Junta nigerina para que realice una visita oficial al país. Información nacional. El Gobierno estudia utilizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, como herramienta de penalización para quienes suban los precios de los alquileres. Esta penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato y no en el incremento anual normalmente del IPC permitido por la ley. El Ministerio de Hacienda está negociando con los grupos parlamentarios esta medida después de que los socios del Gobierno hayan trasladado su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo para ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos durante la renovación de los contratos de alquiler de vivienda. Hasta ahora existen diversas reducciones y deducciones estatales por alquilar una vivienda, ventajas que podrían ampliarse o recortarse con la nueva propuesta, que también se está negociando entre los ministerios de Hacienda y Vivienda. Cambiamos de asunto. El rey Felipe VI ha defendido la necesidad de seguir recordando a todas y cada una de las 853 víctimas mortales de la banda terrorista ETA, esgrimiendo que la memoria no es una forma de revancha, sino que es un deber cívico. Además, el monarca ha mostrado su incomprensión al hecho de que todavía a día de hoy haya quien no condene el terrorismo. Durante su intervención en el acto con el que la Universidad Autónoma de Madrid ha rendido homenaje al jurista y profesor Francisco Tomás y Valiente, en el 30 aniversario de su asesinato por ETA, don Felipe ha afirmado que aquel fue un acto de singular brutalidad, de sin razón, sin límites, orientado a sembrar el terror en estado puro. Según el rey, esa es una lección que nuestros jóvenes deben aprender y tener siempre muy presentes, y para eso debemos enseñársela. Cambiamos de tercio. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, se reincorporará a partir del lunes de forma progresiva sus responsabilidades tras la baja que le ha obligado a retirarse de sus obligaciones por una infección que le ha causado una osteomielitis púbica, y ya ha agradecido la profesionalidad, dedicación y calidad humana del personal del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde estuvo ingresado un par de semanas. El presidente de la Generalidad catalana realizará el lunes por la mañana una declaración institucional desde la Galería Gótica de la sede regional y continuará posteriormente con su agenda. El equipo médico ha avalado la reincorporación progresiva a las actividades presenciales de Salvador Illa, aunque el presidente continuará con el tratamiento antibiótico que lleva siguiendo desde que le detectaron la enfermedad y que compaginará con la rehabilitación y otras pautas médicas. Cambiamos de tema. La afiliación media de extranjeros a la Seguridad Social bajó en enero en 47.000 cotizantes, un 1,5% menos respecto al mes anterior, hasta situarse en 3.038.000 ocupados, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha indicado que este descenso está en línea con la tendencia negativa de los meses de enero. En el último año, la afiliación media de extranjeros se ha incrementado en hasta 195.000 cotizantes, lo que significa un 6,8% más, mientras que respecto a enero de 2022, con la reforma laboral ya vigente, el aumento alcanza los 800.000 cotizantes. Además, el colectivo de extranjeros representaba en enero el 14,1% del total de cotizantes del sistema, 6 décimas más que en el 2025. Los mayores aumentos corresponden a Asturias y Galicia.
Y ya por último, el Ministerio de Cultura compró el año pasado más de 1.900 bienes culturales y conjuntos documentales para las colecciones públicas por valor de más de 13 millones de euros. Entre ellos destacan el archivo de Juan Marsé y los óleos La Visitación de la Virgen de Juan Bautista Maíno, Descanso en la huida a Egipto de Luisa Roldán y La Santera de Joaquín Sorolla. Además, entre estos bienes hay pinturas, esculturas, dibujos, mobiliario histórico y de diseño, indumentaria, cerámicas y fotografías. En total han sido beneficiadas 35 instituciones públicas entre museos y archivos estatales de gestión directa de cultura y gestión transferida a las comunidades autónomas. La compra más cara ha sido la serie de 9 encochados con escenas de la vida de la Virgen, adquirida por un importe de 2,2 millones de euros para el Museo de América. Información deportiva. Comenzamos hoy con la segunda semifinal de la Copa del Rey de fútbol que ayer disputaron en su partido de ida el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Estadio Metropolitano. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone derrotó con contundencia al conjunto azulgrana por 4-0. Eric García en propia puerta, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez fueron los artífices del triunfo rojiblanco que tras este marcador ve más cerca estar en la final. El partido de vuelta se jugará en el Camp Nou el próximo 3 de marzo. Por otro lado, la rider española Queralt Castellet ha finalizado en 10ª posición la final de la prueba de halfpipe femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno. La catalana de 36 años no pudo planchar ninguna ronda y no llegó a optar a sumar una segunda medalla olímpica en la modalidad. El oro ha sido para la surcoreana Choi Gaon, mientras que la estadounidense Chloe Kim y la japonesa Mitsuki Ono han sido plata y bronce. Castellet era la vigente subcampeona olímpica tras el éxito de Pekín 2022. Noticias autonómicas. Vamos a conocer las noticias más destacadas del Principado de Asturias, que nos va a contar nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes, Chema. Buenas tardes, Juan Manuel. Pues comenzamos diciendo que Asturias tiene ya más del doble de perros que menores de 15 años. ¿Y por qué? Porque Asturias cuenta con más perros que niños. En la mayoría de concejos de la región, el número de mascotas supera al de niños menores de 15 años por varios millares. Una fotografía demográfica que refleja con claridad el envejecimiento de la población y los cambios en los modelos de convivencia y estructura familiar. En el conjunto del Principado, el registro oficial contabiliza 212.595 perros frente a 99.493 menores de 15 años. El fenómeno es especialmente visible en los grandes núcleos urbanos. En Gijón, el concejo más poblado de la comunidad, hay 43.153 perros registrados frente a 26.449 menores de 15 años. Una tendencia que también se repite en Oviedo, donde el registro canino alcanza los 31.841 animales, mientras que la población infantil se sitúa en 24.078 menores. Y seguimos. Asturias registraba con datos del pasado noviembre 6.043 alojamientos de uso turístico, un descenso del 21% respecto al dato de mayo, según el último recuento del Instituto Nacional de Estadística. El ajuste se ha producido en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración y por las actuaciones llevadas a cabo para retirar anuncios irregulares en plataformas. Precisamente en este contexto, Asturias acaba de aprobar un nuevo decreto regulatorio que busca reforzar la convivencia y combatir la ilegalidad.
Entre las principales novedades, el Principado ha prohibido explícitamente la entrega de llaves mediante cajetines en la vía pública y ha exigido una recepción presencial o telemática en las 24 horas posteriores a la llegada, además de incorporar obligaciones como medidores de ruido para proteger el descanso. La norma también ha vetado que la vivienda protegida se destine a uso turístico y ha limitado la ocupación por superficie con un máximo de 8 plazas. En otro ámbito, en octubre terminó el último plazo para solicitar la tramitación de la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, la conocida como Ley de Nietos, por su apertura a los nacidos en el extranjero con abuelos españoles. La actualización del último recuento mantiene a Asturias como la quinta provincia con más emigrantes con derecho a voto, con 138.944. Hay más votantes fuera del Principado que en todos los municipios, salvo Gijón y Oviedo. Por países de residencia, la abrumadora hegemonía americana sitúa a Argentina con 1 de cada 4 votantes potenciales, que acumula un censo electoral de 34.743, tras más que un significativo incremento de 2.000 en un año. Por detrás, México, que se acerca al 20% con algo más de 26.000, y Cuba, con 16.000, ronda el 12% de incremento. Estos 3 países acumulan más de la mitad de los votantes expatriados. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, Asturias registró en el cuarto trimestre del pasado año 385 concursos de acreedores, una cifra que supone un incremento interanual del 48,1%, el tercer mayor aumento entre las comunidades autónomas según los datos del Colegio de Registradores. Y centrándonos en el tema de la vivienda, Asturias está entre las comunidades con más vivienda en propiedad y menos en alquiler. El acceso a la vivienda se ha convertido, como todos sabemos, en uno de los principales ejes del debate social y político, y Asturias no podría ser menos, especialmente a medida que el mercado del alquiler gana peso en la agenda pública. Sin embargo, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que el modelo residencial del Principado sigue asentado de forma muy mayoritaria en la vivienda en propiedad. El 56,2% de los hogares asturianos reside en una vivienda totalmente pagada y otro 20,6% lo hace en una propiedad con hipoteca, lo que sitúa a Asturias entre las comunidades con mayor proporción de propietarios y con un peso del alquiler todavía limitado en términos estructurales. Solo el 13,1% de los hogares asturianos vive en condiciones de alquiler a precio de mercado y un 3,1% adicional lo hacen viviendas con rentas por debajo del precio del mercado, ya sea por fórmulas públicas o acuerdos privados ventajosos. Y por último, se suele llamar boomers a la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70. Es la generación más numerosa de la historia y con una esperanza de vida notablemente mejor que la de sus ancestros. Y llega el momento en el que empiezan a jubilarse y no está claro sobre si habrá relevo suficiente en determinados sectores. En Asturias la situación es especialmente aguda, ya que se trata de una comunidad especialmente envejecida, tanto que el análisis de un informe de la Fundación ADECO habla de desequilibrio en el relevo generacional. El documento sitúa al Principado entre las 4 autonomías españolas junto al País Vasco, Galicia y Castilla y León, con las perspectivas más desfavorables en términos de relevo generacional. Según este estudio, en Asturias se producirá una relación de un joven que se incorpora al mercado laboral por cada 4 personas que se jubilan en los próximos 10 años. Esta proporción es sensiblemente peor que la media nacional, donde el equilibrio se sitúa en un ratio de 1 a 3. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes. Gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde habrá precipitaciones en el oeste, centro y sur de la península que pueden ser de fuerte intensidad y llegarán al litoral mediterráneo y a ambos archipiélagos. El viento soplará con mucha fuerza, mientras que la mar seguirá alterada en todas las costas españolas. Las temperaturas mínimas se mantienen y las máximas bajarán de forma tímida. Mañana sábado la borrasca Oriana dejará algunas nevadas en los sistemas montañosos. Las lluvias irán a menos por el anticiclón que se irá acercando poco a poco a nuestro país. El viento continuará soplando con mucha fuerza y la mar seguirá muy alterada. Las temperaturas bajarán. Y ya el domingo tendremos intervalos nubosos que se alternarán con grandes ratos de sol. No se esperan precipitaciones excepto en el noroeste. El viento soplará con menos fuerza que el sábado y la mar seguirá alterada en todas las costas españolas, con olas que pueden oscilar entre los 2 y 4 metros. Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas subirán de forma ligera.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.